Los años de origen, el niño que buscaba a Dios en el silencio. Nacido el 1 de enero de 1745 en Civitavecchia, Italia, Vicente María Strambi llegó al mundo como un regalo espiritual en una época convulsionada por tensiones políticas, guerras y un ambiente cultural cada vez más influenciado por ideas racionalistas que intentaban opacar la fe. Su familia, sin embargo, representaba un oasis de sencillez cristiana. Su padre, Giuseppe Strambi, era farmacéutico, un hombre de carácter firme, mientras que su madre, Eleonora, era una mujer profundamente tierna, religiosa y extremadamente sensible al sufrimiento humano. Fue ella quien, sin saberlo, sembró en su hijo la semilla de un amor compasivo, que luego florecería en forma de santidad. Desde muy pequeño Vicente mostraba un temperamento delicado, observador y sorprendentemente maduro. No era el típico niño bullicioso que llenaba los pasillos de risas estrepitosas. Por el contrario, buscaba los rincones tranquilos de la casa para leer, reflexionar o simplemente contemplar el pequeño crucifijo que su madre había colocado sobre la cómoda de madera del comedor. Eleonora solía decirle: «Cuando no sepas qué hacer, míralo, él siempre te mostrará el camino». Y esas 6 palabras, simples pero profundas, se quedarían grabadas en su corazón de manera indeleble. También desde muy joven, desarrolló una increíble sensibilidad hacia el dolor. Cuando veía a alguien enfermo o a un anciano luchar por caminar, algo se movía dentro de él, se acercaba para ayudar con la delicadeza que solo un alma tocada por Dios puede tener. Sus padres empezaron a notar que aquel niño tenía un brillo distinto en los ojos, como si viera más allá de lo visible. No pocas veces lo encontraron rezando en la pequeña capilla del pueblo, en silencio absoluto, con una intensidad que sorprendía a los sacerdotes. A los 8 años, tras la muerte repentina de un familiar cercano, Vicente experimentó uno de los momentos más determinantes de su infancia. La pérdida lo confrontó con la fragilidad humana, y en lugar de rebelarse o desorientarse, buscó en Dios una explicación, un refugio, un sentido. Empezó a visitar el Santísimo con más frecuencia, permaneciendo de rodillas durante largos minutos, sin hablar, solo mirando la custodia con una expresión que mezclaba inocencia y hondura espiritual. Los vecinos lo comenzaron a llamar el pequeño contemplativo. Su educación comenzó en casa, con profesores particulares que su padre contrataba para que recibiera una formación sólida. Los estudios eran para Vicente algo más que un deber, eran una oportunidad para descubrir la obra del Creador en la historia, la naturaleza y el pensamiento humano. Cada libro, cada lección y cada conversación alimentaban una inquietud interior que crecía cada día, el deseo de entregarse totalmente a Dios. A los 12 años comenzó a sentir con fuerza una voz interior que lo llamaba a algo más grande que una vida común. No podía explicarlo, pero sí podía sentirlo. Era como un fuego dulce que ardía sin destruir, que iluminaba sin cegar. Esa voz hablaba en los silencios, en las visitas al templo, en los momentos de soledad. Un día, mientras caminaba por la costa de Civitavecchia, mirando cómo las olas golpeaban suavemente las rocas, sintió con una claridad asombrosa que su vida no le pertenecía irradu Cristo. Sin embargo, a su alrededor existía un mundo que le exigía decisiones prácticas. Su padre deseaba que heredara la farmacia, o al menos que estudiara una profesión que le garantizara estabilidad económica. Pero Vicente no podía ignorar la fuerza de su llamado. La lucha interior comenzaba a moldearlo, a templar su voluntad y a prepararlo para una vida radicalmente entregada. Un sacerdote que lo conocía desde su infancia diría, años más tarde, Vicente no necesitó que Dios lo buscara en medio de tormentas o acontecimientos extraordinarios. Él escuchó su voz en la brisa suave, y eso fue suficiente para entregarlo todo. Así se fue formando el corazón del futuro santo, un niño silencioso, contemplativo, sensible y profundamente enamorado del crucificado. Un niño que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de los predicadores y obispos más ardientes, misericordiosos y valientes de su tiempo. El adolescente que descubrió la voluntad de Dios en llamado, discernimiento y primeras batallas del corazón, la adolescencia de San Vicente. María Strambi se convirtió en una etapa decisiva, donde el misterio del llamado divino
empezó a revelarse con mayor claridad. Si su infancia había estado marcada por la sensibilidad espiritual, ahora su juventud se teñía de una búsqueda intensa, una especie de duelo interior entre lo que el mundo proponía y lo que Dios susurraba a su corazón. A los 14 años, Vicente ya había demostrado una madurez intelectual notable. Sus estudios en gramática, filosofía y retórica avanzaban con rapidez, y su inteligencia llamaba la atención de maestros y vecinos. Sin embargo, más allá de la brillantez académica, lo que más sorprendía era su creciente vida interior. Parecía vivir con un oído puesto en la tierra y el otro en el cielo. La oración se volvió para él un refugio diario, casi una necesidad vital, como si sin ella su alma quedara sin aire. Fue durante este tiempo que conoció más profundamente la figura de San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, aunque no lo encontró personalmente hasta años después. Las historias sobre su ardor espiritual y su predicación encendida avivaron en Vicente un fuego particular. Le atraía aquella espiritualidad centrada en la pasión de Cristo, en el amor llevado hasta el extremo, en la entrega radical y en la contemplación del sufrimiento redentor. En silencio, empezó a preguntarse si ese era el camino al que Dios lo invitaba. Pero la voz del mundo también sonaba con insistencia. Su padre esperaba que Vicente adoptara una profesión terrenal, segura y socialmente respetada. En su familia, corrían rumores de posibles estudios avanzados, de una posible carrera médica o jurídica, de un futuro próspero, como heredero de la farmacia paterna. Su madre, si bien más espiritual, tampoco deseaba que su hijo se precipitara hacia una vida que ella consideraba ardua y llena de sacrificio. Como toda madre, temía que el dolor marcara el destino de su hijo más sensible. Vicente, atrapado entre dos deseos, el de complacer a su familia y el de seguir la voz de su conciencia cristiana, comenzó a vivir las primeras grandes batallas de su interior. A veces se sentía desgarrado por dentro. Por un lado, quería honrar el amor y los sacrificios de sus padres. Por otro, sabía que Dios no llama para ser comprendido, sino para ser seguido. Consciente de que necesitaba guía espiritual, comenzó a buscar confesores y directores experimentados. Uno de ellos, impresionado por la seriedad del joven, escribió en una carta: «Hay en él una sinceridad de alma que rara vez se ve hoy. Si persevera, será instrumento poderoso en manos de Dios». Aquellas palabras confirmaron en Vicente que iba por un camino correcto, aunque no exento de desafío. En estos actos, también enfrentó pruebas interiores que pusieron a prueba su determinación. Sufrió tentaciones de orgullo intelectual, dudas sobre su vocación, e incluso una sensación ocasional de indignidad ante la grandeza del sacerdocio. Cada vez que estas sombras lo envolvían, se refugiaba en la oración silenciosa y en la devoción profunda a la Virgen María, a quien llamaba mi Señora y Maestra. Un momento decisivo sucedió a los 17 años, durante una homilía especialmente intensa sobre el amor misericordioso de Cristo. Vicente sintió como si el sacerdote hablara directamente para él. «Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón», repetía el predicador. Aquella frase se clavó como una flecha de luz. Esa misma tarde, Vicente permaneció en oración durante horas, con lágrimas silenciosas que no provenían del miedo, sino de la certeza. Por fin comprendía que Dios lo quería para él, no como una idea, sino como una entrega completa. Desde ese día, el discernimiento ya no fue una duda, sino una confirmación. Su alma se llenó de paz, una paz tan profunda que superaba cualquier inquietud. Decidió entonces comunicarle su decisión a sus padres. La noticia no fue fácil de aceptar. Hubo lágrimas, conversaciones prolongadas y silencios densos. Sin embargo, la claridad y serenidad de Vicente terminaron por convencerlos de que aquello no era un capricho, sino un llamado verdadero. La adolescencia de Vicente María Strambí se cerró con la madurez de quien ha atravesado un fuego purificador. Había descubierto no solo lo que quería hacer, sino quién estaba llamado a ser. Ya no era solo el niño contemplativo de Civitavecchia. Ahora era un joven que había puesto su vida en manos de Dios, dispuesto a seguirlo con valentía y radicalidad. El camino de la pasión en su entrada a los pasionistas. Cuando Vicente María Strambí alcanzó la adolescencia,
Su vida ya estaba profundamente marcada por una sensibilidad espiritual poco común. Era un joven despierto, inteligente, apasionado por el estudio y al mismo tiempo inclinado a la reflexión silenciosa. La influencia de su madre, mujer de profunda piedad, seguía resonando en su corazón. Sin embargo, fue durante sus años de formación filosófica y teológica cuando su verdadera vocación comenzó a tomar forma con fuerza irresistible. Un corazón inquieto que buscaba más. Aunque se aplicaba con fervor al estudio y avanzaba con habilidad en la formación sacerdotal, Vicente no se sentía plenamente satisfecho. Había en su interior una especie de ardor, una inquietud que no encajaba con una vida simplemente correcta o clerical. Deseaba entregar todo, sin reservas. Su alma pedía un camino donde pudiera vivir completamente unido a Cristo, especialmente al Cristo sufriente. Fue entonces cuando escuchó hablar con insistencia de un hombre que, en aquel tiempo, ya tenía fama de Santo San Pablo de la Cruz, fundador de la Congregación de los Pasionistas. Los relatos hablaban de su vida austera, su predicación ardiente, su amor ilimitado a la pasión de Cristo y su capacidad extraordinaria de transformar corazones. Vicente, al escucharlo, sintió como si una pieza perdida finalmente encajara en su alma. El primer encuentro con San Pablo de la Cruz. El joven Vicente se decidió a conocer a aquel gran fundador. El encuentro ocurrió en uno de los momentos más significativos de su juventud espiritual. La mirada penetrante de Pablo de la Cruz, su silencio denso de oración, su voz suave pero llena de convicción, conmovieron profundamente a Vicente. San Pablo de la Cruz vio en él algo especial. Un joven limpio de corazón, sediento de santidad, con un carácter fuerte y disciplinado que podría servir para grandes cosas dentro de la naciente congregación. Años después, Vicente recordaría ese encuentro como uno de los momentos más luminosos de su vida, una puerta abierta por Dios mismo. El combate interior antes de decidir. No obstante, la decisión de unirse a los pasionistas no fue simple. La congregación era conocida por su gran austeridad, pobreza radical, largas horas de oración, penitencias constantes, predicación misionera intensa y una vida marcada por el recuerdo continuo de la pasión de Cristo. Vicente se preguntaba si realmente era digno de una entrega tan total. Experimentó momentos de duda, tentaciones de comodidad, temores naturales ante un camino tan exigente, pero cada vez que intentaba alejar la idea, la llamada interior se hacía más fuerte. En su oración repetía: Señor, ¿qué quieres de mí? Y la respuesta pareció llegar siempre de la misma manera. Entrégate por completo a la decisión final, abrazar el hábito pasionista. Finalmente, en un acto de absoluta libertad y profundo amor, Vicente tomó la decisión. Renunció a proyectos más cómodos, dejó atrás la posibilidad de otras vocaciones menos exigentes y abrazó formalmente el ideal de los pasionistas. Recibió el hábito religioso y con él un nuevo nombre espiritual, una forma de morir al mundo para renacer en la misión de llevar la memoria de la pasión de Cristo al corazón de los fieles. Desde aquel instante supo que ya no se pertenecía a sí mismo, sino a Dios y a la causa del Evangelio. Inmersión en la vida pasionista, oración y misión. Dentro de la congregación encontró exactamente lo que su alma buscaba: silencio profundo, oración continua, largas horas de meditación ante el crucificado, fraternidad real y una entrega apostólica sin reservas. Sus superiores notaron rápidamente su disciplina, su obediencia, su humildad y su gran capacidad intelectual. Vicente no tardó en convertirse en un referente. Incluso entre los más antiguos, el carisma pasionista encendió su corazón como nunca. Comprendió que recordar la pasión de Cristo no era solo meditarla, sino transformar la propia vida para que cada palabra, gesto y misión brotara del amor al crucificado. Este periodo lo formó de manera definitiva para todo lo que vendría después: a misiones populares, dirección espiritual, docencia, lucha contra los abusos sociales y un amor pastoral que marcaría para siempre su vida sacerdotal. Un joven religioso con un futuro extraordinario. San Pablo de la Cruz, observando su crecimiento, llegó a decir que Vicente sería uno de los pilares futuros de la congregación, y no se equivocó en su entrega, su inteligencia, su pureza de vida
y su ardor apostólico lo transformarían en uno de los pasionistas más influyentes de su época. Esta tercera etapa de su vida marca el verdadero inicio de su camino a la santidad, porque aquí Vicente deja de buscar su propio plan para abrazar, con total abandono, el plan de Dios. Un predicador de fuego, misiones, confesiones y conversión del pueblo. La vida de San Vicente María Strambi, como religioso pasionista, tomó rápidamente un rumbo profundamente apostólico. Si en la etapa anterior su alma se había formado en el silencio, la austeridad y el amor contemplativo a la pasión de Cristo, ahora ese fuego interior debía expandirse hacia el mundo. Esta parte de su vida está marcada por un dinamismo extraordinario a misiones populares, predicación intensa, horas interminables en el confesionario y un celo pastoral que transformó regiones enteras de Italia. El nacimiento de un predicador irresistible. Apenas completó su formación pasionista, Vicente fue enviado a colaborar en las misiones populares, una de las obras más queridas por la congregación. Las misiones eran verdaderos acontecimientos espirituales durante días o semanas. Los religiosos predicaban al pueblo, visitaban familias, atendían enfermos y, sobre todo, llamaban a la conversión. Desde el primer momento, Vicente destacó. Su voz no era simplemente fuerte, era clara, serena, vibrante. No tenía un estilo teatral, sino auténtico. No gritaba para intimidar, hablaba para despertar. Su capacidad para comunicar la pasión de Cristo con profundidad, pero también con ternura, tocaba incluso a los corazones más endurecidos. Los campesinos lloraban, los jóvenes quedaban impresionados, los ancianos volvían a los sacramentos después de años alejados. Había algo en su predicación que hacía sentir a cada persona que Dios hablaba directamente a su corazón. Predicar no con palabras, sino con vida. Vicente María Strambi no solo preparaba sus sermones con cuidado. Su vida entera era un testimonio. Predicaba con ayunos, vigilias de oración, penitencias ofrecidas en secreto y un comportamiento humilde que contrastaba con el poder de sus palabras. Antes de predicar, pasaba largas horas arrodillado delante del crucifijo. No buscaba ser admirado, buscaba salvar almas. Por eso muchos lo describían como un predicador que lloraba por los pecadores. Su sensibilidad al dolor ajeno lo hacía cercano, accesible, humano. En los pueblos donde predicaba, la gente decía: no habla de Cristo, lo trae consigo en el confesionario, en su segundo púlpito. Si su predicación pública era particularmente poderosa, su ministerio en el confesionario era incluso más soberano. Vicente podía pasar hasta 15 horas seguidas escuchando confesiones, y no lo hacía con prisa o sacerdotao, sino con paciencia, comprensión y firmeza cuando era necesario. Quienes acudían a él salían transformados. Algunos rompían con años de vicios, otros abrazaban la vida sacramental con renovado fervor. Muchos dejaban atrás enemistades y pecados graves. Nunca regañaba sin amor, nunca consolaba sin verdad. Su equilibrio espiritual lo hacía un confesor extraordinario, capaz de leer las heridas interiores con una claridad que muchos consideraban un don especial del Espíritu Santo. Misiones en tiempos difíciles. Italia vivía una época compleja en tensiones políticas, regiones empobrecidas, abusos del poder civil, decadencia moral en algunos sectores del clero y del pueblo. En medio de este panorama, las misiones pasionistas eran como faros de luz. Y Vicente, uno de sus predicadores más solicitados, solo en un año podía predicar entre 20 y 30 misiones. Un ritmo casi inhumanamente intenso. Los caminos eran largos, las condiciones duras, el clima muchas veces adverso. Sin embargo, él nunca se quejaba. Consideraba la fatiga parte del apostolado. Su único miedo era desperdiciar tiempo que pudiera servir para salvar un alma. Conversión de pueblos enteros. Los frutos de su trabajo eran visibles en tabernas, que antes estaban llenas de pleitos. Comenzaron a vaciarse. Familias enemistadas por años se reconciliaban públicamente. Personas que llevaban vidas desordenadas regresaban a la iglesia. Jóvenes decidían consagrar su vida a Dios. Fortalecían matrimonios y se sanaban heridas antiguas. En algunos pueblos, después de sus misiones,
Se decía que había cambiado el clima espiritual por completo. La gente dejaba de vivir en indiferencia religiosa y comenzaba a participar con fervor en los sacramentos. Su fama se extiende y él se humilla más. A medida que crecían sus misiones, también crecía su fama. Obispos, sacerdotes y laicos lo buscaban para pedir consejo, predicación y dirección espiritual. Pero Vicente nunca se dejó llevar por la vanidad. Con frecuencia decían: el predicador no convierte, solo Dios lo hace. Yo soy instrumento de barro en la humildad. Lo mantenía centrado. A pesar de su creciente reconocimiento, seguía durmiendo poco, comiendo lo necesario, sirviendo a los enfermos con sus propias manos y limpiando los espacios donde se hospedaba como si fuera un simple hermano. Una etapa decisiva en su camino a la santidad. Estas misiones no solo cambiaron al pueblo, cambiaron al propio Vicente. Fue en los caminos polvorientos, en las noches de oración, en las conversaciones con los pecadores arrepentidos, donde su corazón se fue moldeando a la imagen del corazón de Cristo. Esta etapa lo consolidó como un verdadero pastor, un apóstol incansable y un testigo luminoso del amor de Dios. A la pasión por salvar almas, marcaría el resto de su vida y lo llevaría, más adelante, a responsabilidades aún más grandes dentro de la iglesia. Obispo y pastor, el corazón pasionista al servicio de toda una diócesis. La etapa más exigente, luminosa y delicada de la vida de San Vicente María Strambi comenzó cuando, después de años de misiones, dirección espiritual y servicio incansable, la iglesia lo llamó a un nuevo nivel de responsabilidad, el episcopado, aunque él jamás lo buscó y de hecho trató de evitarlo. Dios lo quería como pastor de almas, no solo desde el confesonario y el púlpito, sino desde la totalidad del gobierno espiritual de una diócesis entera. El nombramiento llegó como un rayo inesperado. Los superiores pasionistas y diversas autoridades eclesiásticas reconocían su sabiduría, prudencia, celo pastoral y profunda vida interior. Sus misiones habían dejado una huella imborrable en múltiples regiones. Su fama de hombre santo ya circulaba entre obispos, clérigos y laicos. Era evidente que su capacidad para guiar almas podía traducirse también en la guía de todo un pueblo de Dios. Aunque Vicente suplicó humildemente ser dispensado, pues se veía indigno y temía que las obligaciones episcopales lo alejaran del silencio de la vida pasionista, finalmente aceptó con obediencia absoluta. Su único criterio era la voluntad de Dios en el pasionista obispo, un pastor, con sandalias polvorientas. Nombrado obispo de Macerata y Tolentino, Vicente llevó al episcopado la radicalidad evangélica del carisma pasionista. No usó el título como privilegio, sino como carga de amor. Desde el primer día, dejó claro que no sería un obispo encerrado en su sede ni distante del pueblo. Él quería oler a oveja, caminar los caminos, escuchar al más pobre y orientar personalmente a cada alma que se acercara a él. Su estilo pastoral recordaba al de los grandes santos obispos, San Carlos Borromeo, San Alfonso María de Ligorio, San Toribio de Mogrovejo. Visitaba continuamente parroquias remotas, casas humildes, hospitales, orfanatos y conventos. A veces recorría caminos difíciles, bajo la lluvia o el calor, para conocer las realidades de su diócesis. Los fieles decían que el obispo Strambi no espera que el pueblo venga, él sale a buscarlo. Reformador del clero, padre de los sacerdotes. Uno de sus principales trabajos fue la formación y renovación del clero, que en ese tiempo enfrentaba desafíos serios, falta de disciplina, relajación espiritual, escasa preparación teológica, influencia negativa del secularismo creciente y presiones políticas constantes. Vicente trabajó incansablemente para elevar el nivel espiritual y moral de sus sacerdotes. No los humillaba ni los reprendía con brusquedad. Los guiaba con firmeza paternal. Les exigía oración diaria, buena preparación para la predicación, vida moral intachable y verdadero amor por sus parroquianos. Con frecuencia decía: el sacerdote que no reza no puede guiar. Primero debe ser discípulo para luego ser pastora. Implementó retiros espirituales obligatorios, formación continuada y visitas pastorales frecuentes. Su presencia constante y su ejemplo personal fueron la mayor herramienta de reforma, defensor de los pobres y de los olvidados.
La diócesis lo recordaba como Padre Universal. Era incapaz de ver una necesidad y no responder. Cuando visitaba pueblos empobrecidos, llevaba ayuda, organizaba colectas, conseguía alimentos, enviaba sacerdotes, promovía escuelas y alentaba la caridad entre las personas. De Mayo era poder económico. A menudo vaciaba su propia bolsa y regalaba hasta su ropa para socorrer a los necesitados. Su mayor redomo episcopal se quejaba cariñosamente de que el obispo no tenía capacidad de guardar nada para sí mismo. Sabía que la caridad abre los corazones más endurecidos y prepara el terreno para la conversión. Para él, la justicia y la misericordia eran parte inseparable del Evangelio. Su gobierno en tiempos convulsos le tocó gobernar en una época profundamente turbulenta. Italia estaba marcada por tensiones políticas, la invasión napoleónica, cambios abruptos en la relación entre la Iglesia y el Estado, persecuciones indirectas y limitaciones constantes. Muchos obispos fueron presionados para firmar juramentos de fidelidad al gobierno o para aceptar medidas contrarias a la libertad de la Iglesia. Vicente se mantuvo inflexiblemente fiel a Roma, defendiendo la autoridad del Papa incluso cuando esto implicaba riesgos personales. En varias ocasiones, su oposición firme a las decisiones políticas anticlericales provocó tensiones, amenazas y vigilancia. Aún así, nunca cedió. Creía que su misión era proteger la fe del pueblo y garantizar que la Iglesia permaneciera libre para evangelizar. El obispo que no dejó de ser padre espiritual. Pese a las enormes responsabilidades episcopales, Vicente seguía confesando, predicando, dirigiendo almas, celebrando misiones y atendiendo personalmente a quienes necesitaban consejo. No dejó de comportarse como un pasionista. Continuó practicando la penitencia, la oración prolongada, la sobriedad y el amor profundo a la pasión de Cristo. Nunca se permitió la comodidad ni el estilo aristocrático que muchos obispos adoptaban en aquella época. Su dormitorio era pobre, su comida simple, su horario intenso. Amaba a los fieles como un padre ama a sus hijos, y esa cercanía lo convirtió en un pastor excepcional. Frutos visibles y duraderos durante su gobierno. La diócesis experimentó un incremento en la participación sacramental, fortalecimiento de la catequesis, recuperación moral del clero, fundación y apoyo a obras de caridad, renovación de la vida religiosa, más vocaciones sacerdotales, una fe más viva. En el pueblo sencillo, los habitantes de Macerata solían decir: nuestro obispo es santo y su santidad nos ha vuelto mejores en la última ofrenda. El obispo que entregó su vida por el Papa. Los últimos años de la vida de San Vicente María Strambi son el coronamiento perfecto de una existencia marcada por la obediencia, la caridad y un amor ardiente por Cristo y la Iglesia. Tras décadas de predicación, dirección espiritual, caridad incansable y gobierno episcopal sabio, parecía que había llegado el momento de retirarse discretamente a una vida más contemplativa. Sin embargo, Dios tenía para él una misión final, tan grande como inesperada. La situación política en Italia se volvía cada vez más difícil. La expansión napoleónica había sacudido los cimientos del poder temporal y espiritual. La Iglesia se encontraba amenazada por nuevas leyes, presiones gubernamentales y persecuciones indirectas. El Papa Pío VII había sido desterrado y solo recientemente había regresado a Roma, debilitado pero firme en su autoridad espiritual. En este contexto, las autoridades querían obligar a los obispos a jurar fidelidad al nuevo régimen, un acto que comprometía gravemente la libertad de la Iglesia. Mientras muchos cedían ante la presión, Vicente María Strambi se mantuvo inquebrantablemente fiel al sucesor de Pedro. A su resistencia le costó el exilio. Fue expulsado de su diócesis y obligado a vivir en condiciones de vigilancia y aislamiento. A pesar de ello, jamás se quejó ni habló con resentimiento. Vivía este exilio como una participación en la pasión de Cristo en mi diócesis. Está en mi corazón. Nadie puede exiliarme de amarle, decía. No obstante, cuando cayó el régimen y las aguas comenzaron a calmarse, el Papa Pío VII quiso recompensar su fidelidad permitiendo que Vicente regresara a Macerata. El pueblo lo recibió entre lágrimas, vítores y cantos. Nunca un obispo había sido tan amado, pero la historia no había terminado. Pocos meses después,
el Papa enfermó gravemente, y tanto médicos como cardenales temían por su vida. Stramby, profundamente unido a él por una fidelidad heroica, recibió esta noticia con una mezcla de dolor y oración ardiente. En un acto silencioso, conocido solo por sus más cercanos, hizo una promesa a Dios en Señor: toma mi vida y salva la del Santo Padre. Fue un ofrecimiento total, un sacrificio de amor semejante al de los grandes santos que entregaron su existencia por la Iglesia. Poco después de elevar esta súplica, Pío VII comenzó a mejorar, mientras que Vicente María Stramby enfermó súbitamente. La dolencia avanzó con rapidez. Sus médicos se sorprendían de la gravedad repentina. Sus cercanos lo comprendieron. San Vicente había sido escuchado en el cielo. Durante sus últimas horas, repetía con serenidad: hágase la voluntad de Dios. Murió el 1 de enero de 1824, en plena paz, sostenido por la certeza de haber consumado su última misión. El Papa sobrevivió varios años más, gobernando la Iglesia con renovado vigor. Para muchos fieles, era evidente que Vicente había ofrecido su vida por el sucesor de Pedro. Este sacrificio radical lo convirtió en un testigo excepcional de amor a la Iglesia. Su muerte, lejos de ser el final de su obra, abrió una nueva etapa en la difusión de su ejemplo, la extensión de su espiritualidad y el crecimiento de su intercesión. El legado de San Vicente María Stramby puede resumirse en 3 palabras: caridad, sacrificio, fidelidad. Su vida es un llamado permanente a amar a Cristo con pasión, a servir a la Iglesia con entrega total y a vivir la fe sin miedo, incluso cuando exige valentía heroica. Oración a San Vicente María Stramby y glorioso San Vicente María Stramby, pastor fiel, corazón pasionista y testigo ardiente de Cristo. Tú que amaste a la Iglesia hasta entregar tu vida por el Papa, enséñanos a vivir con la misma fidelidad. Intercede por nosotros para que seamos valientes en la fe, misericordiosos en el amor y firmes en la esperanza. Guíanos a reconocer a Cristo en cada sufrimiento y a abrazar nuestra cruz con confianza. San Vicente, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro camino hacia la santidad. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de San Vicente María Stramby te inspiró, comparte este video, suscríbete y ayuda a que más personas conozcan la historia de este obispo heroico, ejemplo sublime de amor, entrega y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Hagamos crecer juntos la devoción a los santos